Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte, entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. ¿Sabías que? Las Taekookers están muy contentas con tanto contenido que le ha dado la empresa, pero aún así, no pueden dejar tranquilo al vínculo de Jimin y Jungkook, que se la pasan comparando situaciones, y en temas de comparaciones, ellas salen perdiendo. Esa clase de inseguridades la tienen porque saben que sus chip es inexistente y ya no pueden argumentar que lo de Jimin y Jungkook es fanservice, porque ellos no tienen mayores interacciones en el escenario, pero aún así, buscan lo mínimo, porque saben que los momentos entregados en los conciertos son parte del show que se tiene. En el escenario están definidos los roles. Jungkook, Jin y Tae entretienen a la audiencia a través de una cámara para que las fans griten y rían. Obvio que hay momentos que nacen espontáneos, como tirarse agua. Hay un momento que una conocida Jikuka, Jaxal, posteó en su red social, como un momento Jikook, y las Taekookers en masa fueron a su cuenta a desmentir el momento, porque era Taekook. Este es el momento captado por la cámara principal. Jungkook se da vuelta a ver a Jimin, pero al girar pone una cara extraña. ¿Y por qué pone esa cara? Porque cuando voltea a ver a Jimin, se da cuenta que Tae está atrás de ellos con una botella de agua, lista para tirarla en el preciso momento. Probablemente Jungkook sería nuevamente su objetivo. Porque en la noche anterior, Tae fue directamente con Jungkook a tirarle agua. Jungkook, como no tenía más agua y mosqueado por la situación, no enojado ni molesto, es por lo competitivo, él no se iba a dejar mojar así. Tomó la botella vacía que tenía en su mano y la lanzó con fuerza en la espalda de Tae. Ahí el pulmón de Tae salió del chat. Bueno, Jungkook quedó tan pasado que incluso ya cuando se iban a sentar, cobró venganza del actuar de Tae y le tiró agua. Entonces por eso el segundo día, Jungkook fue precavido y prefirió ir junto a Tae y caminar con él, hasta que vació la botella. Incluso Jin se da cuenta de la jugada de Jungkook. No fue un momento romántico, porque ellos no lo tienen, son interacciones de dos amigos que juegan y se divierten en el escenario, pero esto lo están aprovechando de todos lados. Las Jiministas sobre todo están imponiendo una narrativa donde Jungkook prefiere a su esposo, refiriéndose a Tae, imponiendo la duda de Jikukas inseguras, que no buscan ni se informan. Las Jiministas aliadas de las Taekakas y Jungkookistas, ahora quieren demostrar que Jimin es heterosexual, porque imita a las bailarinas o es atento con el staff. Incluso mintiendo sobre el concepto de la canción. Una pone: estoy tan cansada de que este fandom difunda información falsa sobre Jimin. Él literalmente pidió una canción sobre una mujer imaginaria, y tú solo aparecía en la letra del borrador, que ni siquiera escribió Jimin. Dejen de tergiversar sus intenciones solo para que encajen con su narrativa. Jimin jamás pidió una mujer imaginaria. Los productores tenían ese concepto del álbum, pero no se dio así, se transformó en otros sentimientos que Jimin tenía en ese minuto, y respecto a la letra, no la escribió él. Esa obsesión de las Jiministas en meterse en la orientación sexual de Jimin, ¿qué les importa? Hemos hablado muchas veces de esto, a nadie le debe interesar la condición sexual de una persona y menos etiquetarlos cuando ellos nunca se han referido a eso. Ellas creen que diciendo que Jimin es heterosexual, va a cambiar la relación con Jungkook, pero no. Como les digo, el nivel de maldad de toda esa gente que detesta el vínculo Jikook es enfermizo.
En el último concierto en New Jersey, a Jimin le vino un golpe de calor, y se tumbó en el suelo. La cámara ahí sí lo grabó, cuando no lo hace mientras él canta o baila. Jimin agotado pide que no lo grabe, mientras Jin y Nam estaban cerca de él y le preguntan cómo está. Esto no fue más para que todas las antis del J-Cock comenzaran a cuestionar de por qué Jungkook no fue a verlo, que no le interesa a Jimin. Lo mismo dijeron de Jimin cuando Jungkook lloró y no fue a verlo. Jungkook en esta ocasión estaba igualmente agotado y con un golpe de calor como Jimin. Él estaba alejado en cuclillas en la estación de agua, recuperándose del agotamiento, echándose agua y recuperando el aliento. Como les digo, es muy fácil juzgar cuando lees mentiras de gente mala que desea con todo su ser que el vínculo J-Cock no tenga apoyo, porque ese es el fin de Antis y me atrevería a decir hasta de la misma empresa, que montó un show donde Jimin y Jungkook tuvieran la mínima interacción. Y a eso formó una subunidad de Tae, Hobby y Jungkook para hacer challenge y contenido para la empresa. Porque créelo o no, todo es agenda. Esta es mi opinión. Jungkook trató de hacer vlog por su cuenta y subirlos a Instagram. El primero mostró su esencia, pero la empresa intervino de inmediato. Mientras Jungkook filmaba, cambiaron a Tae de vehículo para que se fuera con él, porque sabían lo que hacía Jungkook. En Alemania también vimos lo mismo y ahora en Boston, nuevamente el trío de Tae, Hobby y Jungkook se les vio por las calles, Jungkook filmando y tomando fotografías. Veremos qué sale de ahí, porque ya vimos un video de una rutina de ejercicios, grabaron en el parque y también en una tienda. Se nota que todo es contenido. Para hacer ejercicio ni siquiera tenían la ropa adecuada, grabaron todo en un día. Estas fotos y videos fueron el alivio de las tetontas, porque estaban desesperadas al ver que Jungkook y Jimin no se vieron subiendo el avión a Boston. Incluso inventaron que Suga era Tae, y que Taekook se había ido en el auto juntos al aeropuerto o que Jungkook grabó camino al avión, cuando siempre fue Suga el de camisa blanca y shorts. No entiendo cómo hay personas que les siguen creyendo. Lo mismo pasa con más interacciones del Tae y Jungkook, las taecacas lo ponen en cámara ultra lenta para que se vea romántico. En los últimos conciertos en Boston pudimos ver cómo se golpeaban y eso para nada es romántico, al contrario. Pero algunas personas que se hacen llamar Jikukas le tiran hate a Jungkook por sus interacciones con Tae, cuando con él ni siquiera se ve la confianza que tiene con otros miembros que sí ha tenido interacciones más cercanas. Tampoco Tae, las cosas que hace con Hobby o Jin, son muy lejanas al comportamiento que tiene con Jungkook. No entiendo por qué les gusta sufrir algunas, inventando escenarios ficticios, donde Jimin sufre, por esta situación cuando no es así. Podemos ver cómo Jimin ha tenido interacciones bien cercanas con Tae y eso se da porque hay confianza. Entiendan, acá no hay villanos, dejen esas historias en fanfics, porque la vida real es muy distinta. Jungkook subió un video de una rutina de ejercicios con sus compañeros. Volvemos a los tres nuevamente, una subunidad, y se ve que es contenido. Incluso la edición que le dio hace parecer algo así. Podemos ver que hacen ejercicios típicos. Una amiga, entrenadora, me explicó por qué se ayudaban entre los tres a hacer algunos ejercicios, y es para no dañarse y es contrapeso para evitar lesiones. Ese video que Jungkook ni siquiera quiso escribir, solo emojis, por algo será. Las imágenes que vimos de los tres caminando por Boston, solo cuando grababa Jungkook estaba con ellos, pero en casi todas las fotos y videos, Jungkook sale por su lado, solo, mientras que Tae y Hobby sentados juntos. Me hizo recordar lo que dijo la mesera de Londres cuando fueron a comer, que Jungkook era introvertido y ni siquiera conversaba, solo estaba en su teléfono. Ahí podemos ver que es un patrón que se repite. Cuando entiendan que los chicos están trabajando arriba del escenario y que graban contenido para entretener a las fans, su perspectiva va a cambiar mucho. El mundo del K-pop es así y muchas lo desconocen, pero les gusta armar tragedias griegas alrededor de ellos, les gusta el drama, ver siempre a una víctima, un victimario, un villano, etc. Pero para que vean que las jikukas siempre andan de inconformes, las taecacas sueñan con tener un Arejushur, un GCF del Taekook, cuando eso nunca va a suceder. Viven mintiendo como se gestó el viaje a Tokio de Jimin y Jungkook, tachando de fanservice todo,
pero ellas lo quieren tener como sea, pero nunca se les va a dar, porque el Taekook nunca existió. No hay la confianza suficiente entre ellos ni siquiera para irse de vacaciones juntos. Así que sigan esperando un Are You Sure o un JCF porque nunca llegará a eso. Ahora ya lo sabes. Proyecto cumpleaños. Como sabemos, Jungkook y Jimin pasarán sus cumpleaños en conciertos. Jungkook en 1 de septiembre en Los Ángeles, en el Sofa Stadium, y Jimin el 14 de octubre en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. En ambas fechas les cantaremos feliz cumpleaños. ¿En qué momento? Cuando estén entregando sus palabras finales. Lleva carteles, camisas con sus rostros, disfraces, todo lo que tú desees para celebrarle un lindo día a ambos. El 1 de septiembre, pon tu armibomba en morado y el 14 de octubre en amarillo. Canta a todo pulmón y que sea un cumpleaños inolvidable para ambos. Corre la voz. Escuchemos diariamente las canciones de Jimin y Jungkook, para que sigan vigentes en su era solista y puedan marcar presencia en las listas de música. ¿Recuerdan al principio de la gira de Arirang en Corea, cómo comenzaron a decir que Jimin y Jungkook estaban distanciados porque en los primeros conciertos no había mayor interacciones entre ambos? En mis videos de ese tiempo debe estar, yo les decía que no, que por sus comportamientos, ellos estaban bien, porque les voy a recalcar que arriba del escenario es trabajo, y ellos hacen lo suyo. Con el tiempo y los detrás de escena se ha visto que ellos de una u otra forma están juntos, aunque la empresa corte sus interacciones incluso en los episodios. Cuando yo realicé el video de Expediente París, no lo hice por lo que se veía en el escenario, eso fue algo más a la lista de cosas que pasaron entre ambos. Los detrás de escena donde estaban uno al lado del otro y no se miraban, no interactuaron ni nada. Puedes ver el video nuevamente y entenderás que fue una cadena de cosas que se veía claramente que algo pasó entre ellos. Pero en este nuevo comienzo de la gira en New Jersey, pude, porque es mi opinión, ver un ambiente totalmente distinto. Muchos pensaron que ambos seguían disgustados porque se sentaron juntos y no hubo mayor interacciones entre ellos como nos tienen acostumbrados. Pero entiendan, digamos que es cierto que verdad discutieron, arreglaron las cosas en Corea, porque Jungkook se le veía muy feliz en los live que hizo y para mí esa fue una buena señal de que todo iba bien. Aclaro que, nuevamente, esto es mi opinión, en New Jersey estaban tímidos delante del público y compañeros. Ellos son así, están como de nuevo en entrar en confianza. En Boston vimos que estaban más sueltos y tuvieron interacciones más fluidas y como los veíamos siempre. Recuerden que ellos buscan pequeños momentos dentro de su trabajo para mirarse, para saber cómo están y cuando la ocasión la amerita, insinuarse algo más. Incluso aparecieron nuevamente las cruces en Jimin, esas que desaparecieron un tiempo, aunque no sé si la ausencia fue por la discusión, pero ustedes ahí las ven, nuevamente en gloria y majestad, aunque Jungkook las cargó primero en las pruebas de sonido. Aclaro nuevamente, yo no quiero ni pretendo convencer a nadie, solo son mis opiniones y puntos de vistas, porque somos todos adultos, y tenemos criterio propio. Lo digo porque me llegó un comentario que decía que yo las trataba de convencer de algo que no existe. Eso jamás lo he hecho, al contrario, siempre les he dicho que es mi opinión y que ustedes busquen, investiguen y se informen con fuentes oficiales de las cosas, porque en redes sociales hay mucha mentira. Yo creo en Jungkook, creo en su conexión y vínculo, todo lo que está pasando ahora, todo lo que vemos, me hace creer aún más, porque la empresa se esfuerza en impulsar un chip. ¿Por qué lo hace? Porque es el más popular dentro del fandom y bajo los parámetros de la nueva, que no es tan nueva, SEO, ellos deben complacer a sus fans como sea, pero creo que esto no se va a sostener mucho en el tiempo, solo esperen y verán. En el último concierto en Boston, Jimin y Jungkook nuevamente se iban a sentar juntos. Cuando Jimin iba camino a sentarse, se puede ver antes que Nam le dice algo a Tae y cambia de puesto y se sienta junto a Jungkook. Yo no diré nada de Nam, porque también puede ser orden de la empresa, pero eso lo hace evidente y al parecer ni siquiera ocultar que no quieren que Jungkook esté cerca. Recuerdan también lo que pasó en Las Vegas, diciendo que Jungkook no se preocupaba por Jimin cuando salió este video. En su momento, se pudo ver a Jungkook abrazándolo, y ahora el detrás de cámara, donde se le ve preocupado por Jimin e incluso al terminar el concierto Jungkook le dice a Jimin que hizo un buen trabajo, se notaba visiblemente enfermo como lo vimos en el concierto aquella vez. Por eso les digo, las cosas no son como ustedes creen. Imagínate que en el soundcheck en Boston,
Jungkook y Jimin se dieron la mano, y leí un comentario tan absurdo. A mí lo que indica esta acción por parte de Jimin, que es el que primero extiende la mano, es que ya no lo quiere en su vida y que mantendrá una cordial relación porque trabajan juntos. ¿Cómo puede sacar tamaña conclusión por un gesto? Solo tomaron sus manos 5 segundos, y esa persona le sacó la vida completa. Ven que las personas están mal de la cabeza, y hay muchos comentarios así. Cuando solo se dieron la mano porque quisieron hacerlo, sin más, e incluso se ve que extienden un poco el gesto como no queriendo soltar, pero es solo eso, algo que nació mientras estaban ahí con las fans. Les diré una cosa, si Jimin y Jungkook llegasen a terminar su relación, sea cual sea, el grupo se disuelve, eso ténganlo por seguro. Dejen atrás esas tonterías, igual que analizar las canciones. Jimin y Jungkook suelen escuchar ese tipo de canciones. Solo vean el live de 2025, y la playlist de ellos había varias canciones de desamor. Sobreanalizar todo lo que ellos hacen, no está bien, porque al final, vas a pensar cosas que tal vez ni siquiera pasan. A mí me gusta verlos, siento de inmediato su vibra, y si me preguntan siento que ellos ahora están bien. Y Jungkook lo hizo nuevamente reposteando un fanart de un momento de él con Jimin, específicamente cuando lo cargó recientemente en la canción No More Dream, y no fue más que las TikTokers fueron en masa a atacar la cuenta de la persona, que tuvo que dar un comunicado, diciendo que ella no es chipe. Lamentablemente ninguna cuenta les dice directamente quiénes son las que provocan el caos, porque ellas se enojan cuando ven la verdad ante sus ojos y atacan a todo aquel que lo demuestre. Incluso al mismo Jungkook, recordemos que ellas dijeron que él no quería cargar a Jimin, cuando nunca fue así, recibió a Jimin en sus brazos con una hermosa sonrisa y lo dio vueltas como cual novio. Creo que todas recordamos aquella anécdota cuando Jungkook giró sin parar a Jimin, y él lo tuvo que morder en el cuello para que parara, una historia muy curiosa, muy del J-Pop. Con ese reposteo que es muy divertido porque se ve a ambos girar y Jin se agachó porque pensó que todos harían lo mismo, pero no, Jimin y Jungkook ni cuenta se dieron, en esos segundos se perdieron en sus sonrisas. Sabemos que a Jimin le gusta la ciencia, ahora Jungkook también se interesa, viendo documentales de ballenas y el espacio, ha reposteado en Instagram varias publicaciones que sin dudarlo le gustarían a Jimin, también unas publicaciones de la luna, donde un fotógrafo en el momento exacto capturó un arco iris y la luna juntos, un hecho inédito y especial, y hace pocas horas volvió a repostear sobre la luna. Te dejo extractos de la publicación. La razón por la que podemos verla de día es que la luna es el segundo cuerpo celeste más brillante después del sol. Su luz reflejada es lo suficientemente intensa como para superar la luz dispersada de la atmósfera. Aunque ambas luces se superponen, el contraste disminuye, pero aún así es posible observarla a simple vista. En estos momentos, el sol y la luna permanecen juntos en el cielo durante unas 5 o 6 horas. Jungkook sabe quién es la luna y no creo que sean simples reposts. ¿Sabemos quién es su luna? ¿Alguna duda? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.